En la citología de la enfermedad inflamatoria, primero debemos considerar el tiempo de aparición de las lesiones y ahí las clasificamos en inflamación aguda, subaguda, crónica y la crónica que sufre un proceso de activación. En cuanto al tipo de células que predominan en los extendidos, hablamos de una inflamación purulenta en donde se observa un predominio de neutrófilos, una inflamación eosinofílica en donde la cuenta de eosinófilos en los extendidos están superando el 10% de lo observado. Una inflamación mixta, ahí observamos neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y en la inflamación granulomatosa el predominio celular es de mononucleares, macrófagos y tipos celulares mixtos. En la inflamación aguda que habíamos hablado, en cuanto a la aparición de las lesiones en el paciente, el predominio de las células observadas es de neutrófilos, en donde ellos se encuentran elevados correspondiendo al 70% de las células observadas en ese extendido. La respuesta inflamatoria de este modo se clasifica en aguda de acuerdo al tiempo y supurativa de acuerdo al tipo celular observado. El resto o el 30% restante de lo observado es una población celular mixta que se compone de mononucleares principalmente y entre esos mononucleares encontramos monocitos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. En el caso de que haya una inflamación con presencia de microorganismos, estos neutrófilos pueden llegar a presentar cambios degenerativos que se observan principalmente en el núcleo, en donde el núcleo puede observarse hinchado con pérdida de la lobulación nuclear o rotura de la membrana nuclear que le denominamos cariólisis. También algunas células sufren un proceso de fragmentación nuclear denominado cariorexis y en algunos llevamos a ver una reducción del material nuclear con las características de la pignosis. En el caso de que sea una inflamación aséptica o donde no haya presencia de gérmenes, estos neutrófilos se pueden conservar intactos en su morfología. Con estas características citológicas, nosotros clasificamos a la inflamación en aguda y supurativa. En este extendido podemos visualizar la gran cantidad de neutrófilos segmentados presentes, en donde más del 70% de lo que observamos corresponde a este tipo celular que se denomina o denominamos inflamación aguda supurativa. Ahora vamos a la siguiente clasificación de las enfermedades inflamatorias con respecto al tipo celular predominante y aquí hablamos de la respuesta inflamatoria eosinofílica. En este caso se observa más del 10% de eosinófilos en la muestra. Esto está relacionado muchas veces con reacciones de hipersensibilidad o con la presencia de agentes parasitarios en estos tejidos lesionados. En el caso de felinos con el complejo de granuloma eosinofílico, se caracteriza la observación de gran número de eosinófilos y neutrófilos en las lesiones de este tipo de pacientes. Y en los mastocitomas también observamos un número de neutrófilos aumentado. En esta lámina, si nosotros podemos notar con más claridad, se observa una gran cantidad de eosinófilos en este extendido. Este es el caso de un infiltrado eosinofílico. Otro tipo de inflamación, de acuerdo al curso, es la inflamación de carácter crónico. Y en este caso, el predominio celular es de células mononucleares, como monocitos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, que habíamos hablado hace un rato. En este caso, el 50% de la población observada corresponde a los macrófagos. Y el 50% restante es una mezcla de neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Cuando se observa este tipo de inflamación de carácter crónico, se habla de la presencia de un agente etiológico que el organismo todavía no pudo rechazar o eliminar. Y podemos encontrar una presencia de bacterias, hongos o agentes irritantes que siguen causando inflamación en ese tejido. En la inflamación granulomatosa,
se encuentra un número elevado de macrófagos epiteloides grandes, reactivos y también una población de macrófagos pequeños. También podemos encontrar en algunos casos células inflamatorias gigantes, también neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas reducidas en tamaño. En cuanto a los macrófagos epiteloides, son células más pequeñas pero que no tienen actividad fagocitaria. En cuanto a las células inflamatorias grandes, se caracterizan por tener núcleo multilobulado, ser de mayor tamaño que un macrófago epiteloide y la presencia en gran cantidad de este tipo celular está relacionado a la presencia de un cuerpo extraño que el organismo no puede eliminar. Cuando hablamos de una inflamación crónica que sufre un proceso de activación, observamos que el predominio celular, que antiguamente era de mononucleares, se convierte en un número elevado de neutrófilos. Entre un 50 al 70% de esas células observadas son neutrófilos y el restante 30 o 50% celular corresponde a células mononucleares. Cuando nosotros observamos este tipo de comportamiento citológico, hablamos de una respuesta inflamatoria piogranulomatosa. Y aquí encontramos un predominio de macrófagos y neutrófilos en el extendido. Y en este caso es una inflamación crónica que sufrió un proceso de irritación nuevamente que coincidió con el aumento o llevando al aumento de neutrófilos en este tejido lesionado. En esta lámina podemos observar gran cantidad de neutrófilos y también podemos observar células mononucleares que podrían corresponder a macrófagos o macrófagos epiteloides. En el caso de que no haya una relación inflamatoria y la presencia de esas lesiones persista en el paciente, la siguiente suposición sería la de una neoplasia. Y en este caso, la citología es una herramienta muy importante para poder determinar la presencia o no de una lesión neoplásica en el paciente. También nos ayuda a establecer el carácter de esa neoplasia, siendo de acuerdo a las características citológicas en una neoplasia benigna o maligna. Pero hay que considerar que la citología es una herramienta que nos ayuda a ese diagnóstico, pero que no debe reemplazar nunca la histopatología. La citología lo que nos ayuda es a proporcionar mucha información que nos permite pronosticar el comportamiento de ese tumor. Pero por ende no debemos descartar a la histopatología como herramienta diagnóstica definitiva en estos casos de neoplasia. En los casos de neoplasia se encuentran varios criterios citológicos de benignidad o de malignidad, como las variaciones de tamaño del núcleo, el predominio del tipo celular, el grado de diferenciación entre esos tipos celulares. Y entonces, para poder determinar si es maligna o benigna, vamos a recurrir a estos criterios que nos van a ayudar a establecer el pronóstico de esa neoplasia. Primero debemos identificar o más bien diferenciar si son células reactivas que están sufriendo un proceso de displasia o son realmente células neoplásicas. Hay criterios celulares que denominamos inespecíficos que nos ayudan a encaminar ese diagnóstico y entre esos criterios están el pleomorfismo celular, una población de células en una localización anormal. Son las primeras cosas que nos pueden ir indicando que estamos ante un proceso neoplásico. Luego tenemos criterios que se localizan en el citoplasma. Por ejemplo, el aumento de la basofilia citoplasmática habla de un proceso de síntesis proteica a nivel celular. La presencia o más bien la ausencia de márgenes citoplasmáticos poco definidos en esas lesiones, la observación de citoplasmas con vacuolas y la presencia de grandes vacuolas que comienzan a fusionarse entre sí, lo que se denomina una característica citológica que le llamamos anillo de sello. En el núcleo, ¿cuáles son los criterios de malignidad que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico? La anisocariosis, un aumento en la relación núcleo-citoplasma. La variación de ese ratio es muy significativa para hacer ese diagnóstico. La observación de múltiples nucleolos, la variación de forma de las células, la variación del tamaño y en el número de nucleolos también. Un patrón de cromatina gruesa,
la multinucleación y la presencia de figuras mitóticas por sobre todo son muy características de las células neoplásicas. Entonces, a estos parámetros citológicos observados, nosotros le denominamos criterios de malignidad y junto con todos los datos que recabamos del paciente, podemos determinar si ese tumor o esa neoplasia tiene características benignas o malignas y le damos el pronóstico y el tratamiento, o podríamos indicar qué tratamiento seguir con este paciente. Aquí vemos varias láminas. En esta se notan figuras mitóticas. Si ustedes se fijan aquí, se ven la presencia de los nucleolos que están en un proceso de activación o en un proceso de síntesis de proteínas. Aquí podemos ver la unión de varias células que se están fusionando entre sí. Y en esta lámina vemos figuras en donde el núcleo sufre procesos de multinucleación realmente. Bueno, estos son algunos de los criterios que nos pueden ayudar a determinar si es o no una neoplasia benigna o maligna en nuestros pacientes. Las neoplasias malignas podemos volver a clasificar de acuerdo al tipo celular o las características celulares en neoplasias de células redondas. En este tipo de tumores hay una alta celularidad. Se encuentran células que están aisladas o formando pequeños grupos y estos grupos se observan con células redondeadas u ovaladas pero de bordes bien definidos. En el caso de células epiteliales o carcinomas, también son tumores con alta celularidad, pero encontramos células redondas y agrupadas. En las neoplasias de tejido conectivo o también denominados sarcomas, aquí tenemos una baja celularidad, presencia de células aisladas y de características elongadas con bordes difusos. Estos son criterios muy generales, pero que realmente para tener un diagnóstico más definido o más preciso debemos recurrir a la ayuda de un patólogo. Aquí vemos algunas citologías de pacientes con cierto tipo de neoplasias. En un histiocitoma observamos estas características de tumores de células redondeadas. En un mastocitoma también vemos células redondeadas, pero con presencia de gránulos en su interior. En el linfosarcoma encontramos un gran predominio de células redondas de características mononucleares y con un escaso citoplasma. Y en el tumor venéreo transmisible encontramos células redondas con un núcleo, con un único núcleo, y la presencia de vacuolas dentro en el citoplasma. Aquí vemos en un carcinoma la presencia de células redondeadas con abundante citoplasma, pero el núcleo tiene características de ir perdiendo sus contornos precisos. También vemos en estos pacientes estas características citológicas que determinan si es maligno o benigno el tumor que está presentando el paciente. En el caso de los sarcomas, vemos que son tumores con células elongadas, fusiformes y que se encuentran más aisladas y con pérdida de los bordes o unos bordes difusos en estos pacientes.